Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Svieta Borkiewicz en su programa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Svieta, bienvenida a tu programa, a este Polín en el que recorres esas historias que tanto nos interesan y que en este caso nos trasladan a un instituto fundamental para la memoria judía, para el presente, pasado y futuro de lo judío en Polonia, el Instituto de Estudios Judíos. Sí, porque ya te acuerdas que más de una vez hemos destacado que Polonia era uno de los países donde más interés había por la cultura judía, y sobre todo la cultura judía de nuestra Europa central oriental, y es aquí donde desde el año 1946 existe el Instituto Histórico Judío, que hasta este momento, hasta ahora, constituye el centro de investigación más importante y gestiona, por ejemplo, el archivo Ringelblum, o sea, que el archivo creado por Oleg Shabbat, que estuvo oculto en el gueto y fue milagrosamente encontrado. Y también tiene los otros archivos de documentación, todo referente a la cultura judía, los documentos recogidos después de la guerra, ¿no? También en Varsovia tenemos el Museo Polín, el Museo del Gueto de Varsovia, que creo que se inaugurará la sede, el edificio, este verano. Está situado en el antiguo hospital infantil de Berson y Bermans, aquel edificio que aparece muchas veces en los diarios de referentes al gueto, ¿no? Diferentes diarios escritos por diferentes personas, y siempre en algún momento aparece este hospital. Pues este histórico edificio fue preparado, modernizado, etcétera, pero conservando su aspecto para dar cobijo al Museo del Gueto de Varsovia. Mira, a mí me interesaría mucho verlo ya por fin terminado, aunque el Museo del Gueto ya funciona, lo que pasa es que no tienen todavía una sede fija, ¿no? O sea, en todos estos lugares trabaja mucha gente muy bien preparada, muy dedicada al tema judío y mucha gente joven. Y todos ellos altamente especializados, sabiendo yiddish, sabiendo hebreo. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde han podido prepararse hasta alcanzar este nivel de conocimiento, ¿no? ¿En qué universidad? ¿En qué institución? Y entonces lo estuve mirando, y en Varsovia, en la Facultad de Historia, hay la Facultad de Historia ofrece una posibilidad de estudiar la historia judía a partir del segundo curso. Y tienes como una especie de especialidad. Y por ejemplo, mucha gente que terminó esta especialidad trabajan, por ejemplo, en el Museo Polín, ¿no? Pero además en Varsovia, es Varsovia es la capital del país, pero bueno, hay otros países, otras ciudades muy importantes para la cultura judía. Entonces, pues empecé a buscar por Cracovia, mi otra ciudad más importante, quizás la más importante para mí, ¿no? Y estuve mirando cómo... si hay algunas instituciones de investigación de los temas relacionados con el judaísmo. Y entonces he descubierto una institución que hoy se llama Instituto de Estudios Judíos, pero su historia empieza en el año 1986, cuando fue creado el Departamento Interfacultativo de Historia y Cultura Judía en Polonia. Y se supone que es la unidad universitaria más antigua de Polonia en este aspecto, en este tema, ¿no? Esto muy, muy curioso, porque se inauguró con una conferencia nacional e internacional titulada La autonomía de los judíos de la República de los Nobles, o sea, República Polaca,
que fue la primera reunión importante después de la Segunda Guerra Mundial de científicos de Francia, Israel, Polonia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y el primer director del departamento se llamaba profesor Józef Andrzej-Gierowski, era el primer rector, y él dijo entonces: en torno a la historia del pueblo judío en Polonia, se han acumulado muchos prejuicios y ambigüedades, debidos, entre otras cosas, a la insuficiencia de las investigaciones sobre el tema. Por lo tanto, ha llegado el momento de investigar de forma rigurosa el pasado de la comunidad judía con el fin de trazar la historia de la interacción mutua sin prejuicios ni emociones. Así que el departamento llevó a cabo una gran actividad científica, publicó, editaba una publicación, Estudios Polaco-Judíos, también fue organizador de muchas conferencias nacionales e internacionales, o sea, desarrolló su trabajo científico como todas las unidades de este tipo serias, ¿no? Y a finales de la década de los años 90, este departamento inició una colaboración con el Instituto de Historia de la Universidad de Cracovia, y se preparó un programa conjunto de estudios y se puso en marcha. Los nuevos estudios se llamaban Historia y Cultura Judía. También te daban una especie de especialidad dentro de la carrera de Historia, ¿no? Y luego llegaron los años, llegó el siglo XXI y el Departamento Interfacultativo de Historia y Cultura Judía se transformó en la Cátedra de Estudios Judaicos. O sea, vamos subiendo de escalones, ¿no? Y en aquel momento la cátedra tenía el Departamento de Historia Judía, Departamento de la Cultura Judía y Departamento de la Historia del Judaísmo y de la Literatura Judía, ¿no? Y en los veintitantos años de su existencia, pues se graduaron varios cientos de personas en esta facultad. Incluso desde hace más de 10 años existen estudios de doctorado de la Facultad de Historia de la Universidad de Cracovia, y también cada 2 o 3 años se organizan unos importantes talleres de verano en colaboración, por ejemplo, con la Universidad de Tel Aviv, ¿no? La Cátedra de Estudios Judaicos pues desarrolló su trabajo de investigaciones científicas, publicó decenas de libros, artículos. Un logro importantísimo es la creación de una gran biblioteca de más de 7.000 volúmenes especializada, ¿no?, en estos temas, que hablan sobre todo de los aspectos de la civilización judía, ¿no? Y en el año 2012, la Cátedra de Estudios Judaicos se transforma en Instituto de Estudios Judaicos. Y en este momento es Departamento de Historia de los Judíos, Departamento de la Cultura Judía y Departamento de la Historia del Judaísmo y Literatura Judía. Luego tiene diferentes laboratorios que se dedican a temas más detallados, pero también nos interesa conocer el lugar donde está situado el instituto, porque está en el corazón del barrio de Kazimierz, en un edificio histórico que se llama Collegium Kazimierzowski, en la calle la calle José, y también es muy interesante la historia de este lugar, ¿no? Porque en el antiguo barrio judío de Kazimierz, pues, todos pensamos que en Kazimierz vivían solamente judíos, pero no solamente judíos, porque la ubicación de esta casa está relacionada con la presencia de los judíos, pero también con la historia, con la hipótesis de que el rey Casimiro III el Grande, quien fundó Kazimierz
como un pueblo cercano a Cracovia. Él pensaba montar, o sea, poner ahí en Kazimierz una universidad. Eso dicen algunas crónicas antiguas. Si es verdad o no es verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo importante es que la calle que ahora se llama calle Josefa, calle de José, se llamaba antes calle judía, Żydowska. Todos los barrios judíos en toda Polonia, Ucrania, etcétera, siempre tenía una calle judía, ¿no? Quiere decir que vivían ahí los judíos, pero luego le cambiaron el nombre a la calle cristiano-judía, porque decían que justo en esta parte final de la calle que vivían los cristianos, ¿no? Entonces, pues, pero en los años, a principios del siglo XIX, esta calle estaba habitada ya exclusivamente por judíos, ¿no? Y prácticamente esta situación se prolongó hasta la Segunda Guerra Mundial. Así, y la calle cristiano-judía pasó a llamarse la calle Josefa, calle José a finales del siglo XIX, pero no, la gente piensa que es San José, y no es San José, la calle San José. José es el emperador José II, y es en honor a este emperador que a finales del siglo XIX se puso el nombre a esta calle. Y ahora, ¿por qué he hablado de Cracovia y de este tema? ¿Por qué? Porque he encontrado una información que en el mes de diciembre se otorgó el premio con nombres de dos personas conocidas. Józef Gierowski, que es el primer director del instituto, y Shono Szmeruk, que era un gran experto en la literatura y la cultura yiddish. Szmeruk es un personaje que se merece un programa aparte, pero solo diré que estuvo colaborando con estas facultades hasta finales de su vida. Incluso se vino a vivir a Polonia, volvió a Polonia en los años 80 y vivió hasta el año 1997. Pero este premio es el premio Gierowski-Szmeruk, que se concede a la mejor publicación científica en el ámbito de la historia y la cultura judía en Polonia. Y entonces, en otoño se seleccionan libros publicados en Polonia y a finales de noviembre se decide quiénes son los ganadores. Y los premios son 20.000 zlotys, que pues digamos 4.000 euros, algo así. Pero son muy interesantes las posiciones que los libros que se han elegido la última edición del premio. Un libro titulado Literatura autobiográfica de los judíos polacos, tradición, modernidad, género, escrito por dos autoras y un autor, Joanna Degler, Agnieszka Jagodzińska y Marcin Wodziński, y publicado por la editorial de la Universidad de Breslavia, que también tiene un departamento de estudios judaicos muy importante. Luego otro libro que ganó el premio, de Karolina Koprowska, El lugar de nacimiento como implicación, proyectos identitarios en la literatura polaca y judía. Y tercer libro que también parece muy interesante, escrito por Justyna Koszarska-Schulz, fiel a su propia dicotomía, la problemática de la identidad y la obra de Arthur Sandauer, que era un crítico literario polaco judío que vivía en Varsovia. Así que todos estos libros, que ya los títulos parecen muy interesantes, pero también es muy interesante que todos estos autores son jóvenes, no llegan a 50 años, a la cincuentena. Todos terminaron las facultades de estudios judaicos en Polonia. Todos son fantásticos especialistas y yo creo que el futuro de la ciencia, de la investigación del pasado judío en Polonia
pues está en buenas manos y además, fíjate que solamente hay un hombre. Los demás son mujeres, ¿no? Johanna, Agnieszka, Carolina, Justyna, pues, pero bueno, yo creo que lo importante es que estos libros se publiquen. Sí. Y que haya interés entre la gente que quiera estudiar estos temas y la gente que quiera conocer estos temas, ¿no? Como los oyentes que disfrutan tanto de las historias, de las instituciones, de los personajes que nos traes cada semana. Nos ha encantado conocer más este instituto tan importante para la memoria judía en Polonia. Desde aquí, nuestra enhorabuena por su trabajo y gracias a ti, Elżbieta, por una semana más traernos Polín Judíos Polacos. Gracias.